Les voy a explicar otro ejemplo. Son ejemplos tipo, recuerden, manejamos ejemplos tipo, donde tenemos que tener cuidado en ciertos detalles en el análisis y ya lo demás pues desarrollo matemático, ¿no? Pero es el entender el enunciado, ¿no? El entender las características del movimiento y entender los conceptos físicos, que es lo que más busco, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchísimas situaciones donde son ejercicios diferentes, donde son problemáticas diferentes, entonces tengo que aprender a visualizar esas características del movimiento. Muy bien, al inicio de este video está escrito lo que es el enunciado de este ejercicio, que dice: ¿cuál será la rapidez final de un automóvil que tiene una rapidez inicial de 50 centímetros por segundo y experimenta una aceleración de 8 centímetros por segundo cuadrado durante 5 segundos? Además, encuentra el desplazamiento que tuvo, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dibujar ese ejercicio. Aquí tenemos el dibujo, el enunciado aquí te dice: un automóvil que viaja inicialmente 50 centímetros por segundo, quieres encontrar rapidez que tengas después de los 5 segundos, si acelera a razón de 8 centímetros por segundo cuadrado. Y te piden también desplazamiento. Recuerden el concepto de desplazamiento y distancia. Acuérdate que el desplazamiento es la longitud que tienes, el movimiento de un objeto, pero en línea recta, lo que te desplazaste, ¿sí? Debe estar de una posición a otra posición en línea recta. Ese se llama desplazamiento. Y la distancia vendría siendo la longitud que recorre todo el objeto, aunque no sea en línea recta, o sea, toda la longitud, como lo explicamos en la presentación, todo eso se llamaría distancia. ¿Qué sucede cuando el movimiento es rectilíneo? Cuando el movimiento es rectilíneo, el objeto puede se desplaza en forma de línea recta, puede tener la distancia, va a ser igual al desplazamiento, sería la misma longitud, ¿no? Por eso en este caso se llama cuál fue su desplazamiento, pero también pudo haber sido cuál es su distancia que recorre, ¿sí? Siempre y cuando sea el movimiento rectilíneo, o sea, ahí no hay ningún problema, el desplazamiento va a ser igual a la distancia. Ok, ya identificamos condiciones iniciales donde inicia el análisis, no donde está o empieza a moverse, no, ya tiene, al tener 50 centímetros por segundo es que ya tiene un movimiento previo, ¿sí? Ya viene, probablemente ya tengamos un movimiento de este objeto, ¿sí? A menos que me digan que parte del reposo. Si parte del reposo, entonces mi velocidad no son 50 centímetros por segundo, serían 0 si parte del reposo. También si me dicen hasta detenerse, cuando digan hasta detenerse, quiere decir que llega a la rapidez en esta posición es 0, aunque no me la dan. No es tratar de sacar la rapidez y me dicen hasta detenerse. En este caso ya tenemos el plasmado el enunciado. Vamos a entender primero. Sabemos que el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, se me pasaba. Hay cambio de velocidad, si no me estuvieran preguntando esto. Me lo están preguntando, es que hay una variación. Con aceleración ya esto está dentro del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y por supuesto es un movimiento rectilíneo. Entonces, nos vamos ahora a checar las unidades de las mediciones. Recuerden que esta es rapidez, esta es aceleración y este es tiempo. Pero la parte de longitud que tengamos en todas las unidades, aunque estén dentro de las unidades derivadas o dentro o más bien, o una unidad fundamental, debe ser la misma. Aquí tengo centímetros, no hay otra más de longitud, no. Tengo la misma. La unidad de tiempo, que en este caso de tiempo debe ser la misma. Segundos, segundos, segundos. No hay más mediciones, es la misma. Y hay otro detalle, aquí no me están dando ninguna condición de unidades. Entonces aquí yo puedo usar cualquiera, nada más que tengo que cuidar que la parte de longitud sea la misma antes de aplicar esas expresiones. Y la parte, en este caso de tiempo, debe ser la misma. Y voy a reiterar, no quiere decir que este la pase a segundos cuadrados o este a segundos. Son dos unidades diferentes, que la característica de aceleración debe estar al cuadrado de la unidad de tiempo. Pero la unidad de tiempo aquí es segundos. Aquí es segundos y aquí es segundos. Pero la diferencia de las unidades, pues una es el cuadrado y otra no.
Entonces ya tenemos las unidades. ¿Qué es lo que seguiría? Fíjense en la metodología, hay que entender esa metodología. Ya que identifiqué el concepto que voy a desarrollar, ¿sí? Las características del movimiento, que ya identifiqué que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, entonces checo sus expresiones y me voy expresión por expresión. Me piden distancia, me piden velocidad. Me voy con la primera. Velocidad final, una incógnita, ¿sí? No la tengo. Entonces me voy a ir a la expresión a ver si tiene esa incógnita, la puedo usar. Si hay otra incógnita por ahí, no la puedo usar. Velocidad inicial, sí la tengo. Aceleración, sí lo tengo. Y el tiempo está directa, ¿sí? Voy a usar esa. Ahí me quedé, ya tengo una incógnita, está directa, no hay que despejarla, ni busco otra expresión. Entonces aquí sería velocidad final igual a inicial más aceleración por tiempo, ¿sí? Sustituimos. Quiero encontrar la rapidez que voy a tener en esta posición cuando empecé a analizar cuando llevaba 50 centímetros por segundo. Y empieza a experimentar una aceleración de 8 centímetros segundo cuadrado, ¿sí? Y ese cambio que pasó, que quiero encontrar, la rapidez cuando inició en 50 centímetros por segundo y empezó a acelerar, lo hizo o lo debe de hacer en 5 segundos. Me lo piden en 5 segundos, entonces voy a poner 5 segundos, ¿sí? Ya debo de entender las unidades. En este momento ya debo de saber que lo que quiero es encontrar rapidez o velocidad. Y en este caso me tienen que dar una unidad de longitud entre una unidad de tiempo, que ambas son velocidad. Entonces, yo ya debo de saber, si no quiero hacer esta operación de unidad, yo debo de saber que la unidad que me va a quedar aquí como rapidez final sería la unidad de longitud que estoy usando aquí en la expresión, que es centímetros, entre la unidad de tiempo que estoy usando, debe de ser segundos, ¿sí? Por eso la importancia de ver cómo están constituidas las unidades. Entonces quedaría rapidez final igual a 50 centímetros por segundo más, aquí me equivoco, centímetros por segundo, más este segundo se va con un segundo al cuadrado, ¿sí? Recuerden, aquí es segundo por segundo, entonces uno de esos segundos se va con el de arriba y te quedó segundo abajo. Entonces 8 por 5, 40 centímetros por segundo. Por lo tanto, la velocidad final sería igual, se fija en la misma unidad, sería 90 centímetros por segundo. La unidad me queda como la unidad que espero, ¿sí? No hay que inventar unidad, no voy a inventar una unidad diferente o que no, pues esto lo me da. Y muchas veces ni pones unidades, no, es bien importante poner la unidad. Entonces son 90 centímetros por segundo. Esta es la rapidez que lleva el objeto cuando lleva 5 segundos o lleva 5 segundos de tiempo transcurrido y acelera a 8 centímetros por segundo cuando lleva 50 centímetros por segundo, ¿sí? Ya pude predecir, ya tengo esta parte de velocidad. Ahora el desplazamiento. El desplazamiento, recuerden, voy a insistir, que es la parte que tenemos así, en las expresiones. Pero aquí la referencia la estoy tomando desde esta posición, ¿sí? Esa es mi referencia. No hay una longitud previa. Entonces, por eso voy a manejar no posiciones, pero sí hay que tener en cuenta que esta parte donde está la distancia debe de estar expresado así, cuando ya tengo una posición inicial, ¿sí? Muy bien, en este caso me piden desplazamiento. Ya no checo unidades, ya la chequé, por eso es importante hacerlo al inicio. Entonces ya vi características del movimiento, entonces me voy a la expresión. Donde haya distancia, me voy a esta. Distancia, una incógnita. Velocidad inicial si lo tengo, el tiempo lo tengo, un medio es una constante, la aceleración lo tengo y el tiempo también lo tengo. Entonces puedo usar la número 2, está directa. Me voy a la 3, velocidad final la acabo de encontrar, es un valor conocido, velocidad inicial lo tengo, 2 constante, aceleración si lo tengo y distancia. Tengo un incógnito. Entonces puedo usar la 2 o la 3, cualquiera de las dos. No quiero que me digan, no es que quiero usarla, únicamente puedo usar la 2, la 3 no, ¿sí? La podemos usar, ¿sí? Vamos a usar la número 2. Sería, de nuevo, la expresión
el tiempo lo hago, la T la hago de esta forma, ¿no? Para diferenciar del signo más, ¿sí? Entonces le pongo así un pequeño gancho, más un medio, aceleración tiempo al cuadrado, ¿sí? Recuerden que aquí hay un punto que está multiplicando, ¿no? Si lo queremos ser más exactos, pues acuérdense que aquí, o como debe de ser, es una multiplicación. Entonces la distancia o desplazamiento, sustituimos velocidad inicial, 50 centímetros segundo. Todo esto es matemática. Ya el análisis físico ya lo hicimos, ya entendí, ya apliqué las características, ya vi la expresión. Por el tiempo, más un medio, aceleración, sustituyo nomás. No salió muy bien. Por el tiempo al cuadrado, 5 segundos, todo esto al cuadrado, ¿sí? El cuadrado, recuerden que es únicamente el tiempo, no, a menos que tuviera aquí un paréntesis, entonces fuera a esos términos. Entonces aquí, esos valores, como no tiene paréntesis, es únicamente el tiempo, ¿sí? Volvemos a lo mismo que les dije, quiero encontrar un desplazamiento, una longitud, una distancia, entonces tienen que darme la unidad de longitud que tengo en todas estas unidades. Entonces, yo si no quisiera, si ya identifiqué bien mis unidades, son las mismas, ¿sí? Y no quisiera hacer operaciones al final, yo le puedo, operación de unidades, pero yo puedo poner la unidad de longitud y me va a estar correcto, ¿no? Entonces, siempre y cuando hice este análisis previo, ¿sí? Muy bien, si se fijan, yo les recomiendo que pongan unidades y así van identificando y aprendiendo a hacer operaciones de unidades. Este segundo se va con este segundo, por lo tanto me queda centímetro, ¿sí? Me queda 50 centímetros, más, voy a hacer esta operación, la voy a hacer completa igual. Ustedes si ya entendieron esta parte, pueden adelantar su video. 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. La unidad también al cuadrado, segundo al cuadrado. Ahora sí, ya elevé el cuadrado. Ahora este segundo cuadrado se va con este segundo cuadrado y me queda centímetro. Por lo tanto, el desplazamiento son 50 centímetros más, sería esa operación 100 daría 100. ¿Qué unidades queda? Centímetros. 25 por 8 entre o por un medio o por 0.5, ¿no? 25 por 8 me da un valor. Todo esto lo multiplico por el valor de un medio o lo divido entre 2 o lo multiplico por 0.5 y me da 100 centímetros. Por lo tanto, aquí no multipliqué, miren, aquí hay un error, ¿sí? Esta parte le había puesto 50 centímetros, entonces 50 por 5 me da 250, ¿sí? Acuérdense, regreso a esta parte, eliminé unidades de tiempo, pero hay que hacer la operación. Recuerden que es velocidad inicial por el tiempo, 50 por el 5 me da 250 centímetros que quedó. Entonces aquí quedaría 250 centímetros, ¿sí? Aquí hubo un error para que lo corrijan. Hacemos la sumatoria y me da el desplazamiento 350 centímetros. Eso es lo que recorrió con esas condiciones. Quise mostrarle porque de repente también puedes encontrar situaciones físicas donde esté todas las mediciones y unidades bien, ¿sí? Sin hacer conversiones. Este es el objetivo. Recuerden que estoy manejando un ejemplo tipo y vas a encontrar que no ocupas conversión de unidades. Para que no saben cuál es la idea, que siempre va a haber conversión de unidades. Tienen que tener una metodología de análisis ustedes para poder entrarle a las diferentes situaciones problemáticas, situaciones físicas, ¿no? Entonces, aquí no tuve que hacer ninguna conversión de unidad, no siempre te van a dar lo que te pide, ¿sí? En este caso distancia o rapidez. Vamos a ponerle una vez.
en una unidad, que lo tienes que expresar en cierta unidad, ¿no? Entonces va a haber ocasiones que no. Aquí pues yo los expresé en las unidades que tenía. No es conveniente hacer conversión de unidades nomás porque sí. No es que son metro por hora, kilómetro por hora. No hagan. Si no les piden unas condicionantes de cómo deben estar expresados, pues chequen y revisen las diferentes unidades y si coinciden, pues hay que hacerle unas unidades, ¿sí? Muy bien. Con terminamos este ejercicio.